Y esta va a ser mi variable independiente. Ahora hago la pregunta. ¿Cómo se representa el tiempo? ¿Cómo representamos el tiempo? ¿Cómo representamos el tiempo? El tiempo se representa. ¿Cómo lo representamos? Primeramente, nanosegundos. Segundos. Minutos. ¿Qué más sigue? Hora. ¿Qué más? Días. ¿Se ve bien? Mira, Semanas. izquierda. Mes. ¿Qué? Se ve de la espalda, profesor. Meses. ¿Qué más tenemos en el tiempo? Sigo preguntando. Trimestre. Semestre. ¿Qué más tenemos ahí? Años. ¿Qué más tenemos ahí? Lustro. Tenemos quinquenio. ¿Qué? ¿Eso no es lustro? No, lustro 5. Lustro 15. Y ahí tenemos solo una variable. ¿Cuántas variables? Esa variable de tiempo, ¿cuántas variables me representa? ¿Correcto? ¿Cuántas unidades me representa esa variable? ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 representaciones tiene. ¿Tiene más? Correcto. Y tenemos una variable que va a ser la y, que es la variable dependiente en función del tiempo. Pero ahora tenemos que hacer un modelo de regresión en función del tiempo. Ya no va a ser regresión lineal, ahora va a ser serie de tiempo. Entonces vamos a tener un modelo de la siguiente manera. Y t va a ser igual a A más la variable B por T. ¿En qué cambia ese modelo ahora? ¿En qué cambia? Hago la pregunta. ¿En qué cambió ese modelo? Ya no usamos X. Ahora usamos tiempo. Y vamos a formar un método que se llama método de los mínimos cuadrados con base al tiempo. Y sería de esta manera. Dice que vamos a tener un beta que va a ser igual a la sumatoria dice que va a ser n sumatoria de la t por la y t menos la suma de las t multiplicado por la suma de las y t dividido entre n, la suma de tiempo al cuadrado menos la suma del tiempo al cuadrado. Y ahí yo tengo ya mi primer beta. ¿En base a quién? En base a t. No me voy a comprar, solo blanco. Seguidamente vamos a tener una letra A, que es la constante. Y mi constante va a ser igual a la sumatoria de las 10t menos beta t suma de las t dividido entre n. Y ahí formamos nosotros nuestro modelo de serie de tiempo. ¿Correcto? Ese modelo es casi igual al de regresión, pero este modelo se basa en una sola variable. ¿Cuál es mi variable? T. No, no es tiempo. La variable es y.
Depende de la característica que te diga. Por ejemplo, los datos se cayeron semanales, quincenales, mensuales, trimestrales. En base a esa característica nosotros tenemos que formar una variable contadora que se llama tiempo. Ya cambia la característica. Entonces, y ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener varios métodos. Van a hacer el primer método, se llama mínimos cuadrados, que es base a y B, que es la constante y los vetos. El segundo método se llama método dializado. Entre paréntesis, promedio móvil. Donde K representa el alisado. 2, 3, 4, hasta N. Representa el alisado móvil. Un tercer método se llama método alisado exponencial. Y aquí vamos a tener 4 métodos. El siguiente método que vamos a ver, voy a abrir el PPT para ponérselo porque se me olvidó ahorita el nombre del último método. Le iba a dar 5 métodos, pero el último método es difícil para ustedes porque no tiene mucha... Se llama método de logaritmos y es bastante complejo. Dependiendo cómo se vayan portando, nos vamos a ir aplicando. Entonces, continúo con la presentación acá donde hemos quedado, página 17. Voy a salirme y ir un poquito más adelante de acá porque por acá. Razón de promedio móvil, este es el último método que vamos a ver acá. Aquí vamos a tener otro método que se llama método de razón de promedio móvil. Salud, salud. Esos 4 métodos. Entonces, partiendo de ahí, eso quita el teléfono, lo dije todavía. Quedar tanteando se lo quito. Entonces, me regreso a la presentación original, donde vamos a comenzar. Dice así. Veamos acá. Página 26. Dice así: una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable registrada en distintos momentos de tiempo, normalmente a intervalos regulares, diario, mensual, trimestral, anual, etc. Es lo que acabamos de explicar ahí. Objetivos de la serie de tiempo. El análisis busca describir el comportamiento pasado de la variable, identificar patrones, tendencia cíclica o estacionaria, predecir valores futuros, pronóstico o forecasting,
Evaluar política o decisiones en función del tiempo. Forecasting, predicciones. Continúo. Componentes de una serie de tiempo. Toda serie temporal puede descomponerse en varios componentes básicos. Uno, tendencia, se representa con la letra T. Movimiento general a largo plazo, creciente o decreciente. Eso lo vieron ustedes en macro y en micro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Creciente y decreciente. Ejemplo, crecimiento sostenible de las ventas durante varios años. Estacionalidad se representa con la letra E. Variación que se repite en periodos regulares. Por ejemplo, ventas más altas en diciembre. Si nosotros hablamos de ventas, ¿cuáles son las ventas altas en el año? Nosotros tenemos 3 periodos de ventas en el año. Primero, ¿cuáles son? Las ventas de los útiles escolares en marzo. Después viene la venta del Día de la Madre, mayo. Día del Padre no hay porque para las mujeres no existe el padre. Después viene el Día de la Independencia. Y después más, diciembre. ¿Ah? ¿Por qué octubre? La estación Gloria dice acá. Y en diciembre, por Navidad. Y entonces, ¿qué son eso? Son tendencias de qué tipo? Creciente. Continúo. Dice así. Ciclo, entre paréntesis la letra C. Fluctuaciones más largas asociadas a fases económicas o sociales. Recesión o expansión. ¿Cuándo decimos que estamos en recesión? Hable, quiero oír. ¿Cuándo están en recesión? Cuando van en caída. ¿Qué acaba de pasar con el dólar? Si alguien sabe, el dólar está en recesión. Estaba al inicio del año, ¿cómo estaba el dólar? 3.95. ¿Y ahorita cayó a cuánto? 3.35 es el dólar ahorita. Va para abajo. Y va a caer más bajo, ¿por qué? Porque la moneda de Estados Unidos no tiene respaldo ahorita. No hay respaldo, la moneda ven picada. ¿No sabía eso? Que no hay respaldo. Anteriormente, voy a explicarle eso. Cuando nosotros hablamos de recesión, es cuando hay una devaluación de la moneda, o sea, no hay un sustento en la moneda. ¿Qué sucede? Por ejemplo, al principio de 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia guardaba en la Casa de la Moneda de Estados Unidos, en la Fort Knox, guardaba su reserva de oro de Estados Unidos. Y el respaldo de la moneda de Estados Unidos estaba respaldada por oro. Fue un periodo largo hasta 1970. En 1970 Francia pidió su oro y se lo llevó. Y entonces Estados Unidos se queda sin respaldo de su moneda. Y entonces, ahí donde entra en el comercio el petrodólar. El dólar lo respaldan con el petróleo. Y el petróleo es comprado por el dólar, con dólar americano. Pero ¿qué sucedió ahorita? Hace como unos mes y medio, explico eso. Los países árabes estaban asociados con Estados Unidos, pero hubo un divorcio con ellos, se pelearon. Y entonces vino los países árabes y se asociaron a los BRIC. Y entonces los chinos, BRIC. Y le quitaron el respaldo al dólar el petróleo. Ahora ya no lo compran en dólares, el petróleo, en yuan, en la moneda china. Y entonces, ¿qué sucede? Ahorita el dólar, ustedes se fijaron, estaba a principio de año 3.90, 3.95.
ha bajado ahorita casi a 3.39. ¿Por qué? Porque la moneda de Estados Unidos no tiene respaldo, ni en petróleo ni en oro. Entonces la moneda está en picada. ¿Qué quiere decir? Que está en recesión, en pocas palabras. Ahora, ¿qué sucede? Ellos no tienen respaldo, entonces no pueden estar haciendo transacciones. ¿Qué es lo que iba a hacer el gobierno de Estado para poder subir su moneda? Ellos iban a emitir más dólares. Al emitir más dólares, genera una hiperinflación. Entonces, hacen como si su economía estuviera comprando, o sea, están invirtiendo, pero eso es falso. Y entonces, al hacer una hiperinflación, ellos sacan más moneda. La persona piensa que están invirtiendo en Estados Unidos y ellos después, como bajan los bonos del Estado, de Estados Unidos bajan, ellos vuelven a comprar el bono con un precio más barato y entonces ellos recuperan lo perdido. Pero no, en este caso nadie ha comprado los bonos del Tesoro, más bien se los regresaron. China le regresó los bonos del Tesoro a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede? Ahorita están en crisis. Estados Unidos ha quebrado 3 bancos ahorita. Bancos grandes han quebrado. Y entonces, ¿qué sucede? No hay respaldo de la moneda. Por ejemplo, ahorita en Latinoamérica, la moneda más sólida hasta el momento ha sido el sol peruano. ¿Qué sucedió con Bolivia? Bolivia está acaparando el sol peruano y están trabajando con el sol en vez con el dólar. ¿Por qué? Porque la moneda está más sólida. ¿Por qué? Porque su reserva del Perú está en sus activos. ¿Cuáles son los activos del Perú? Vamos, ¿quién me lo dice? Los activos del Perú, ¿cuáles son? Vamos a ver si saben. La minería. Las minas de oro, cobre y plata y el litio, los minerales que tienen. La pampa. Todo lo que son materiales preciosos, es la reserva de él y su petróleo. Y entonces eso que hace que la moneda esté más sólida en el mercado. Ahora, ¿qué sucede si el Perú no tuviera esa reserva? ¿Qué pasa con la moneda? Se devalúa. Y ahorita, si ustedes se fijan, la inversión no está en dólares, la inversión está en soles. Si invierten en el sol, comprar propiedades, vas a ganar. Porque ahorita el dólar está bajo. Si el dólar se recupera y vos compraste en soles, entonces tu casa está valorizada en dólares y va a subir más alta. Continúo. ¿Qué más tenemos acá? 4, dice ahí, irregularidades o error. Y variación aleatoria no explicada por los otros componentes. Y ahí ya tenemos lo siguiente: modelos básicos de serie de tiempo. Existen dos formas comunes de representar una serie de tiempo. Modelo aditivo, que es la tendencia lineal, la estacionaria, la cíclica y la irregular. Es una suma de las 4 tendencias. Y usando cuando las fluctuaciones son iguales de magnitud de largo tiempo. Modelo multiplicativo, cuando es un producto de quién? Desde la tendencia lineal, la tendencia estacionaria, la tendencia cíclica y la tendencia irregular. Después vienen herramientas de análisis. ¿Cuáles son las herramientas de análisis? Suavizado exponencial, promedio móvil, modelo ARIMA o de Bot-Yankee, regresión lineal no con variables de tiempo y modelos de tendencia o estacionales. Serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de mediciones ordenados en el tiempo sobre una cantidad de interés. En una serie temporal, la secuencia de observaciones es importante, a diferencia de lo que ocurre con los datos de corte transversal. ¿Cuándo hablamos de datos de corte transversal? ¿Cuándo hablamos de datos de corte transversal? Corte transversal, ¿cuándo hablamos de esos datos? ¿Ah? El profesor Aníbal le ha hablado de esos datos
¿Qué quiere decir corte transversal? Hay dos tipos de corte, transversal y longitudinal. Se lo dieron en metodología e investigación. ¿Quién me puede decir esos dos cortes? Vallejos, pregunta, ¿cuándo hablamos de corte transversal? Nada. Durán, ¿cuándo hablamos de corte transversal? Eso te lo está dando el profesor Eric. Ahorita. Más dos. Vamos a preguntarle otro. Vamos para acá. Vamos a preguntarle a Sánchez Jacob. Por ahí está. Jacob. ¿Cuándo hablamos de corte transversal? Nada. Ok. Se dice que son cortes transversales cuando son periodos cortos de tiempo. Y se dice que son cortes longitudinales cuando son periodos largos de tiempo, o sea, más de 5 años. Y periodos cortos están entre 1 y 5 años. Eso lo vieron en contabilidad. Lo vieron en contabilidad y lo vieron en investigaciones. Cuando a largo plazo y corto plazo usaron con esa palabra. Los flujos, el flujo a corto y largo plazo, ¿se acuerdan de eso, los flujos en contabilidad? No han visto contabilidad de costos, no les enseñaron los flujos, el estado de pérdida y ganancia, pero si los estados de pérdida y ganancia van conectados con los flujos, ¿vieron la TIR y la BAN? ¿Qué? La TIR y la BAN. Que son análisis de tendencia a largo plazo y corto plazo. ¿Y qué le dieron en contabilidad? Lo básico le dieron, balance general, fundamentos. Y balance pérdida, estado de pérdida y ganancia. Le enseñaron los ajustes, las cuentas con ajustes. Pero tenían que haberle dado lo que eran los flujogramas de contabilidad. Vamos mal. Continúo. Entonces, dice así. Serie de tiempo, una recolección para algunas variables, conjunto de variables durante varios periodos. Modelo de proyección intuitivo. YT más 1 es igual a YT. Tendencia secular. El movimiento continuo es una variable durante un periodo de tiempo entendido. Y aquí ya tenemos, si ustedes se fijan, ¿qué sucede ahí? Tenemos los datos reales y tenemos la recta de tendencia. ¿Cómo es esa recta de tendencia? ¿Creciente o decreciente? Ahí nace la variación estacional. Movimiento en la serie de tiempo que ocurre de nuevo cada año por la misma época. Si nosotros estábamos hablando de las ventas, ¿cuáles son los movimientos de las ventas aquí en Lima? Las ventas. Diciembre, los útiles escolares que es marzo, mayo, julio, ¿y cuál más? Septiembre. Esos son los movimientos estacionarios. Y aquí hay un video.
ustedes. Hoy les voy a estar compartiendo un tutorial que cabe bajo el espectro de la gestión de operaciones. En este caso vamos a estar mostrándoles cómo realizar un pronóstico de regresión lineal